comparezco como titular del Departamento de Administración y como presidente además de la Comisión de Administración y Coordinación de Gobierno para anunciar un nuevo servicio público, una nueva forma de gestionar uno de los servicios públicos de la ciudad, que es el de alumbrado público, que además se ampliará a los edificios e instalaciones municipales con el objetivo de modernizar nuestras instalaciones en materia de alumbrado público, hacerlas más eficientes, menos gravosas para el ciudadano y, en definitiva, adaptar el mobiliario urbano en este sentido, es decir, farolas, iluminación, además de los edificios e instalaciones municipales en cuanto a alumbrado, al siglo XXI. Es una cuestión que las grandes ciudades de nuestro país y prácticamente toda Europa ya se había implementado años atrás y que además viene emanado por distintas directivas desde prácticamente el año 2006 hasta la actualidad. Hoy en la Comisión de Administración lo que vamos a hacer es aprobar una amplia memoria comprensiva de los aspectos sociales, financieros, jurídicos y técnicos del servicio energético para el servicio de alumbrado público e instalaciones y edificios municipales. Como digo, actualmente el sistema funciona del siguiente modo. El Ayuntamiento de Gandía, como un particular más, contrata en este caso la empresa suministradora y es un cliente más. Que esto hace que el Ayuntamiento parta con una clara situación de desventaja, al ser un usuario más en este servicio. Pero claro, el Ayuntamiento de Gandía no es un usuario más. El Ayuntamiento de Gandía tiene, además de los edificios e instalaciones municipales, pues todo el alumbrado público que incluye desde las farolas hasta, por ejemplo, los semáforos. Carencias detectadas y que ustedes a buen seguro podrán observar, pues un sistema obsoleto, en el donde es la administración, en este caso el ayuntamiento, la que tiene que modernizar con el coste que eso conlleva, por ejemplo, las farolas, un sistema ineficaz, ineficiente y que además es contaminante en la mayor parte de los casos, un servicio que actualmente no sigue las recomendaciones de las directivas que emanan de la Unión Europea y un sistema excesivamente caro. ¿Cuánto de caro? 2,5 millones de euros al año, es lo que cuesta el alumbrado público a los ciudadanos de Gandía. 2.500.000 euros, una cantidad excesivamente elevada, a nuestro modo de ver, para el servicio que se presta. Y como este es un gobierno además reformista y en el que nos hemos puesto en la cabeza que tenemos que reformar todo aquello, modernizar la ciudad, adaptarla al siglo XXI y sobre todo con el menor coste a los ciudadanos, lo que vamos a hacer es implementar un sistema más eficiente, más eficaz, más ecológico, una mejora en la prestación del servicio, un ahorro energético, un ahorro en costos y un aumento de las inversiones. Y ustedes se preguntarán, si dicen que no hay dinero, ¿cómo lo van a hacer? Pues con imaginación, con trabajo y gestionando bien las cosas, que es lo que hemos intentado hacer en todos los servicios públicos que estamos reformando desde que accedimos al Gobierno. Como digo, Gandía no puede permitirse un sistema de alumbrado público de los años 60. Vamos a hacer lo que ya se está haciendo en las ciudades más avanzadas a nivel europeo y lo que hacemos es externalizar el servicio creando una ESE. ¿Qué es una ESE? Es una empresa de servicio energético que gestione este servicio de acuerdo con las directrices municipales de un plan estratégico de ahorro energético que hoy aprobamos en la comisión. Esta empresa, la ESE, lo que funciona del siguiente modo: actúa de intermediario entre el Ayuntamiento de Gandía y la empresa suministradora del servicio. Nosotros, el Ayuntamiento, le paga directamente a esta empresa para que se encargue de contratar con la empresa suministradora y la ESE es la que tiene como finalidad modernizar todas las instalaciones de alumbrado público. ¿Y qué necesidad tendrá esta ESE de modernizar las instalaciones de alumbrado público? Pues muchísimas, porque de la eficiencia, del ahorro en costes, de todo lo que pueda rebajar el coste del alumbrado público dependerán los beneficios de esa ESE. El Ayuntamiento de Gandía pagará una tarifa, podríamos llamar una tarifa plana, y será la empresa la que a través de los ahorros que pueda producir con la implementación y mejora del servicio, pues obtendrá su beneficio industrial. Esto está previsto por una duración de 25 años y lo que les obliga es imperativo que ellos inviertan mejorando las farolas, por ejemplo, la iluminación con LEDs, farolas de menor consumo, porque en definitiva de la rebaja que ellos puedan operar, con la rebaja que ellos puedan producir, vendrá su beneficio como empresa. Por tanto, conseguimos que al Ayuntamiento de Gandía le coste menos,
es decir, a los ciudadanos de Gandía les cueste menos el servicio de alumbrado público, pero que, como además aliciente, se mejorará y se modernizará farolas que en algunos puntos de la ciudad están francamente mal y donde el sistema de alumbrado es francamente mejorable. Como digo, esto ahora se aprueba en la Comisión de Administración, no se aprueban los pliegos, se aprueba la memoria comprensiva de todos estos aspectos. Esta memoria servirá de base para elaborar los pliegos técnicos y administrativos donde las diferentes empresas podrán concurrir para adjudicarse este servicio y esperemos que en un plazo breve de tiempo pues esté todo en marcha. Yo quisiera además destacar una novedad que hemos introducido, también obligados por la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento. Recuerden que tenemos dos planes económico-financieros, bueno, un plan económico-financiero y un plan de ajuste sobre las espaldas de todos los gandienses, y este plan lo que nos obliga es a los próximos 3 años hacer que el coste del servicio energético no supere los 200.000 euros. Recuerden que hasta ahora pagábamos aproximadamente 2,5 millones de euros. Para el año 1, para el año 2 y para el año 3 está previsto que el coste sea de 200.000 euros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, la empresa, cuando entre a operar con este sistema, la futura S, puede rebajar la cuantía de lo que les cuesta a través del del recibo que gira el Ayuntamiento en los sucesivos años, o a través de una rebaja en estos 3 primeros años del servicio. Nosotros hemos optado por esta solución, obligados, lógicamente, por esos planes de ajuste que tenemos. No podemos sobrepasar determinadas cantidades de gasto en muchos capítulos, este es uno de ellos, el de personal, por ejemplo, es otro, y hemos optado por esta solución. Así, en estos 3 primeros años, el coste del servicio energético de la ciudad, y así se verá reflejado en los presupuestos, será de 200.000 euros. ¿Cómo será a partir del año 4? Bueno, pues esto dependerá de las distintas ofertas que presenten las empresas que pretendan adherirse al procedimiento, pues una vez, como digo, se presenten. Un máximo de 2,5 millones de euros, que es lo que cuesta actualmente, pues a partir de ahí la mejor oferta económica será quien se lleve el gato al agua. La mejor oferta económica y, por supuesto, la mejor oferta técnica. Creo que lo he dicho todo. Si tienen alguna cuestión para... ¿Es una empresa municipal? No. No, es una contrata. Serà una contrata. Serà una contrata que serà una empresa que exercisca d'intermediari entre l'Ajuntament i l'empresa subministradora del servei elèctric. L'objectiu màxim d'aquesta empresa serà, amb una modernització de les instal·lacions, aconseguir unes ràtios de consum menors per tal de que el benefici industrial que pugui aconseguir pues siga el seu benefici. Per tant, esta empresa estarà de forma imperativa obligada a reduir aquests costos, a millorar les instal·lacions per tal de que pugui obtenir rèdits econòmics. Hi ha algun condicionant més de cara... Són 25 anys, de cara als pròxims 21 anys? Aquests són els 3 més importants i la base del que serà el futur plec de condicions per a que les empreses opten, i bàsicament és això. Està en una memòria que aproximadament són, en fi, aproximadament 1.000 i pico fulls. És molt extensa perquè tècnicament és complexa. Tinguem en compte que en aquest tema porta treballant el govern des de la ciutat pràcticament des de l'inici de la legislatura, i són molts les qüestions tècniques, però bàsicament els grans trets del que serà el procediment administratiu són aquests. Se incluye también aquí el Grau y la Playa de Gandía, ¿verdad? Sí, se incluye toda la ciudad, se incluye el alumbrado público, se incluyen los edificios e instalaciones municipales, ayuntamiento, polideportivo, es decir, todo aquello que tenga carácter público, y como digo, además es una cuestión que se viene desarrollando ya y las directivas europeas marcan que debe ser ese el camino desde hace mucho tiempo, y que nosotros, pues, en la medida que hemos podido, hemos intentado sacarlo cuanto antes. És tot el sistema elèctric, sí. No només l'enllumenat, si hi ha màquines també... Exacte. Tot el sistema elèctric. És, diguem, un projecte important, una modernització important que
la ciutat acometeix i que, per tant, anem ara ja a encetar el procediment administratiu amb l'aprovació de la memòria d'avui. En estos momentos cuesta 2,5 millones de euros al año. ¿Y cuánto se pretende ahorrar? Es que, claro, nosotros eso no lo podemos cuantificar hasta que no se presenten las ofertas. En los 3 primeros años sí que necesitamos, por imperativo, digamos, de los planes, que sea de aproximadamente 200.000 euros, pero a partir del... De los 3 primeros años, sí. Y en el cuarto año, con un máximo del coste actual, es decir, de 2,5 millones de euros, las empresas presentarán las ofertas. No podemos sobrepasar ni sobrepasaremos los 2.500.000 euros y a partir de ahí todas las rebajas que presenten pues serán valoradas y con la conjunción de los criterios técnicos y económicos se decidirá la mejor oferta. No se puede pasar de 2 millones. Claro, es lo que estamos... Pero entonces, si ahora cuesta 2,5 millones de euros al año y queremos renovar todas las instalaciones y solo nos va a costar 200.000 euros... Sí. Claro, no, porque es lo que he explicado. Vamos a ver, la empresa puede ganar dinero o con la rebaja que se produzca del coste, podrá desgravarlo, por así decirlo, del recibo, para entendernos, que pasa al ayuntamiento durante los 25 años, o esa rebaja puede producirse durante los 3 primeros años. Como nosotros, planteando las dos opciones, la única que podemos permitirnos es la de que nos cueste los primeros años 200.000 euros, porque el plan nos obliga a que se gaste ese dinero en el conjunto, en diversas partidas, por ejemplo, en personal tampoco nos podemos gastar más, tenemos que optar por esa. Pero también podría ser la de que durante los 25 años la rebaja fuera progresiva, no sé si me entendéis. Optamos por una rebaja más importante estos 3 primeros años, que es cuando la disponibilidad económica del ayuntamiento es mucho menor. Y en la medida que la empresa invierta en reducir costes... Ganará dinero. Claro. Reducir costes, pero siempre con unos mínimos de calidad, con unos mínimos, evidentemente. Teniu referència d'alguna ciutat que ha avançat aquest sistema? Tinc, però així no. En la memòria sí que hi ha diverses i ja te dic, en els països europeus pràcticament en la major part d'ells les ciutats més importants utilitzen aquest sistema. És a dir, és que, clar, ara estem funcionant com que l'Ajuntament era un particular més que anava, en aquest cas, a l'empresa que tots coneguem, subministradora d'energia, i en les condicions que ella marcava, tu t'adheries a aquest servei. I, evidentment, estem en una situació de desavantatge en aquesta situació i el que pretenem és tindre més poder per tal de... Perquè, si no, imagineu-se que ara tota la modernització de la xarxa d'enllumenat públic hauria de córrer a càrrec de l'Ajuntament. L'Ajuntament ara mateix no disposa de diners per a fer front a aquesta inversió. I hi ha determinades zones de la ciutat on les faroles, per exemple, estan pràcticament desfasades. M'imagino que en Milfus n'hi haurà centenars de condicionants, a més en un tema tan sensible com és el subministrament elèctric a l'Ajuntament i l'enllumenat públic, però, per exemple, figura que es puguen apagar faroles allà on pràcticament no viu ningú. Per exemple, hi ha urbanitzacions en Marxuquera que estan les faroles allí il·luminant hasta Roser. Ahí la memòria no entra tant. Això seran les empreses les que presentaran les ofertes dient com aconseguiran aquest estalvi de costos, quina serà la tecnologia que utilitzaran, en definitiva, com pretenen ja quantificat aconseguir la rebaixa en els costos. I, per tant, serà ja la mesa de contratació i els informes tècnics del departament corresponent qui decidisca quina és la millor opció per a la ciutat. Nosaltres no entrem i simplement la memòria el que fa és exposar la diagnosi en quina situació es troba la ciutat i cap a on volem anar i les diferents fórmules de gestió que legalment es poden permetre. I una última qüestió per part meva. Treballadors de l'Ajuntament de Gandia que ara lògicament es dediquen al tema de l'electricitat i enllumenat, està previst que passin a aquesta empresa? S'ha previst alguna cosa respecte a ells? No, entenc que no, perquè aquesta empresa serà una externalització de l'Ajuntament. El que és funcionari no pot anar ahí, és funcionari. Si hi ha, que ho desconec, si hi ha alguna persona en règim laboral, que crec que no, en serveis bàsics de l'Ajuntament dedicat a això, ja se veuria quina és la seva situació, però en principi el que és funcionari continuaria desenvolupant aquesta funció o una altra dins de l'Ajuntament. Alguna qüestió més? Doncs moltes gràcies.